Gracia y paz, amados hermanos. Estamos nuevamente compartiendo contenido edificante para sus vidas, para la vida de nuestros hermanos en Cristo que están en diferentes partes del mundo. Desde ya les agradecemos si pueden darle un like al vídeo, pueden esperar al final por si no les gusta, entonces tampoco es obligatorio. Pero también si les agrada el contenido, darle un like siempre nos ayuda, compartirlo nos ayuda mucho. Si no están suscritos al canal, suscribirse también es de mucha bendición para nosotros, y un comentario positivo o negativo, si usted cree que lo que vamos a decir no es la verdad, también puede comentarlo, siempre con todo respeto y educación. Pero hoy vamos a hablar de un tema de una manera breve y corta, de algo que cuando lo decimos a lo mejor parece extraño y chocante a simple vista, pero es una realidad. Y hoy quiero mencionar que hay un tipo de oración que Dios nunca va a responder. Y la gente puede pensar, no, a ver, Juan Manuel, Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha nuestros pedidos. ¿Cómo puedes decir tú que hay una oración que Dios nunca respondería? Que hay una oración que Dios nunca atendería. Pero la realidad es que yo, cuando miro las Escrituras, parece que sí. Parece que hay un cierto tipo de oración que el Señor jamás respondería. Llevo en estas últimas semanas un tiempo haciendo muchas reflexiones sobre la oración, escribiendo mucho material sobre la oración, y analizaba este pasaje en Santiago 4 y el versículo 3, que seguramente muchos de vosotros conocéis, y dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Mira lo que dice el Señor: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. No lo recibís porque pedís mal, pedís con malos propósitos, pedís para gastarlo en vuestros placeres, para gastarlo en vuestros placeres. Hermano, es interesante esto. Son oraciones que el Señor no contesta. Son oraciones que el Señor no atiende. Son oraciones que el Señor nunca va a conceder, porque son oraciones motivadas por el egoísmo, por la búsqueda de la satisfacción personal. No son oraciones que piensan en Dios, no son oraciones que son conforme a la voluntad de Dios. Recuerdan la Escritura que dice que todo lo que pidáis conforme a su voluntad, Él lo va a conceder, porque al final las oraciones respondidas son las oraciones que son conforme a la voluntad del Señor. Miren qué sencillo es esto. ¿Qué tendría más interés en el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera, en el deseo de Dios, en la voluntad de Dios? ¿Qué sería más importante? ¿Que pidiéramos por la salvación de un alma o porque tuviéramos una casa y un coche grande y lujoso? Entonces, muchas veces nosotros solo vemos a Dios como una fuente de satisfacción de cosas materiales. ¿Sabían que muy pocas personas oran para relacionarse con el Señor? Y hay muchísimas personas en las iglesias que, por no haber entendido lo que es plenamente la oración, solo buscan al Señor para pedir. ¿Te imaginas tú ese hijo, que tú tienes un hijo que solo va a hablar contigo cuando quiere algo? Lo que yo voy a contar ahora me da hasta vergüenza, pero es así. Cuando mi padre llegaba a veces del trabajo, mi padre trabaja en un hospital, mi padre es enfermero, trabaja en el sector de la medicina. Entonces él trabajaba en un hospital y muchas veces llegaba tarde a casa, eso de las 9 de la noche, porque las jornadas que él hacía eran de 12 horas y trabajaba mucho. Entonces cuando él llegaba a casa, si yo llegaba y empezaba así como: ¿qué tal te fue el día? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como preocupado, así como intentando, que es la típica frase que iba a escuchar de un padre: ¿qué quieres, Juanma? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres pedirme? Y ahí es cuando: no, es que me invitaron a un cumpleaños, no, es que quería ir al cine y no tengo dinero, no, es que quería... Es como, ¿qué interés, no? Parece que te vienes a hablar conmigo y a preocuparte por mí solo porque me quieres pedir algo, porque si no, te hubieras quedado en tu habitación con tu ordenador, con tu videoconsola, con tu teléfono, y no me hubieras hecho mucho caso. Esa es una actitud bastante interesada, bastante egoísta. La pregunta es: ¿no es esa misma actitud la de muchos creyentes a veces? Quizá por desconocimiento, quizá porque les han enseñado que la oración solo sirve para pedir, y no que la oración es también una manera de comunicarnos y relacionarnos con el Señor.
Entonces muchas personas solo van al Señor a decir: Señor, abre una puerta de trabajo, Señor, dame una casa, Señor, dame un coche, Señor, provee para ese viaje, Señor, provee para las vacaciones, Señor. Y todo es material, muchas veces todo es dinero, muchas veces ni siquiera preguntamos: Señor, ¿es eso lo que quieres para mi vida? Señor, ¿me quieres en este lugar? Señor, yo quiero una casa aquí, pero ¿no será que tú me quieres viviendo en otra parte? Señor, no le preguntan, no le consultan, no ven en la oración una manera de comunicarse con el Señor, de exaltarlo, de engrandecerlo, de declararle su amor a Dios, sino que muchas veces solo ven la oración como una forma de pedir cosas y acabamos pareciendo ante Dios como esos niños egoístas. Entonces el Señor dice que hay un tipo de oración que no atiende, y es esa oración: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís mal. ¿Cómo que pedimos mal? Yo oro y digo al final: en el nombre de Jesús. Pido bien. No, pero es que pides con malos propósitos. Pides para gastar en tus propios deleites. ¿Saben? A mí hay una escena en la Escritura que me enseña mucho, que me enseñó muchísimo, y es la siguiente. ¿Recuerdan ese momento en el que el Señor se presenta a Salomón y le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé y te lo doy? Hermanos, ¿te imaginas que eso nos pasa? Que el Señor ahora mismo entra por esa puerta. Yo estoy aquí en el despacho de la iglesia y entra Dios por esa puerta y de golpe escucho una voz que me dice: pide lo que quieras y yo te lo doy. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú? Salomón podía haber pedido riquezas, ¿verdad? Salomón podía haber pedido gloria para sí mismo. Salomón podía haber querido fama. Salomón podía haber querido conquistar el mundo entero. Pero ¿qué pide Salomón? Señor, dame sabiduría para saber conducir a este pueblo, para saber cómo entrar, cómo salir. Dame sabiduría para poder ser un buen rey. El interés de Salomón era servir bien al Señor y a la nación. Él pidió por el bien de Dios y su pueblo. Dame sabiduría, Señor, para atender tu pedido, el llamado que me has dado como rey. Dame sabiduría para poder cuidar bien a este pueblo, para ser un buen rey para la nación, para tomar buenas decisiones. Hazme un hombre sabio. Es curiosa la respuesta del Señor. Por cuanto no pediste para ti ni gloria, ni dinero, ni esto, ni aquello, sino que pediste sabiduría para saber cómo conducir al pueblo, no solo te daré lo que has pedido, sino que te daré las otras cosas. ¡Wow! Y Salomón acabó siendo un rey muy famoso, un rey reconocido por las naciones, un rey muy rico, pero él no pidió esas cosas. ¿Por qué? El deseo del corazón de Salomón era cuidar bien del pueblo, y el Señor, viendo que el deseo del corazón de Salomón no era la gloria, no era la fama, no era el dinero, el Señor no dudó y se lo dio. Ahora tú estarás ahí pensando: buena estrategia, Juan Manuel. Lo que voy a hacer hoy es decirle: Señor, no quiero la casa, no quiero el coche, no quiero el dinero, solo quiero amor para mis hermanos. Y estarás ahí esperando como ahora el Señor me dirá: bueno, como me has pedido más amor para tus hermanos y no has pedido eso, no solo te daré el amor para tus hermanos, sino que además te daré la casa, el coche y el dinero. La realidad es que Dios conoce nuestros corazones y sabe cuál es el deseo de nuestro corazón, así que no valdría la pena engañarle con las oraciones. La realidad es esta: es que Dios no atiende oraciones egoístas. Dios no atiende oraciones que están centradas en la vanidad de nosotros mismos. Dios no atiende oraciones que solo piensan, como decimos aquí, oraciones ombligocéntricas, donde nuestro propio ombligo, nuestro yo y nuestro ego es el centro de todas las cosas. Dios no va a atender las oraciones de aquellos que solamente ven en Dios el filtro para conseguir cosas materiales en este mundo. Dios no atiende ese tipo de oraciones. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Debemos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros conocemos las Escrituras. Sabemos que ama a Dios y que aborrece a Dios. Sabemos cuáles son los intereses de Dios.
Sabemos el deseo de Dios, la expansión del Evangelio, la edificación de su pueblo, la exaltación de Cristo, la propagación de la doctrina sana, la doctrina bíblica, la solidez de la iglesia del Señor repartida en las distintas iglesias locales en el mundo. Pidamos por las cosas que el Señor sabemos que le complacen y que le agradan. Y las otras, dejémoslas en manos del Señor. Él conoce las necesidades de nuestra vida. Él conoce incluso nuestros pedidos antes de que la palabra salga de nuestra boca. Yo aprendí a hacer algo. Señor, yo voy a pedir por los que lo necesitan y no piden porque no te conocen, o porque no saben, o porque no tienen fuerzas. Y tú, Señor, ya cuidas de mí, ya cuidas de mis necesidades y me darás lo que tú quieras conforme a tu voluntad. Espero que esta breve reflexión les sirva, y si es así, como siempre, ayúdennos compartiendo este contenido. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona. Recuerden, si alguna vez vienen por España, Barcelona, no duden en visitar la iglesia Caminando por Fe y compartir con nosotros un día de culto al Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.